Ya. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Modelado y simulación de un filtro activo de potencia en serie controlado por PI para la mejora de la calidad de la energía, por Ana María Rodríguez, Manuel Felipe de Azácar y William Iván Jiménez Rojas. En los sistemas de distribución de energía, la creciente utilización de dispositivos electrónicos y equipos con cargas no lineales como convertidores de frecuencia y fuentes de alimentación conmutadas ha incrementado la presencia de armónicos y otros fenómenos indeseados en la red. Estos problemas impactan la calidad de la energía al generar distorsiones en la forma de onda de corriente y tensión, disminuyendo la eficiencia del sistema y afectando el funcionamiento de los dispositivos conectados. ¿Qué es el filtro activo de potencia en serie? Es un dispositivo utilizado en sistemas de energía eléctrica para mejorar la calidad de la energía, principalmente mediante la mitigación de armónicos y la estabilización de la tensión. Los armónicos y la inestabilidad de tensión son problemas comunes en redes eléctricas que incluyen cargas no lineales como motores de velocidad variable o fuentes de alimentación conmutada. Estos dispositivos generan corrientes armónicas que distorsionan las formas de onda de corriente y tensión, afectando negativamente la eficiencia y la estabilidad de los equipos conectados. El control PI en el filtro activo de potencia en serie es una de las técnicas más utilizadas debido a su simplicidad y efectividad. El control regula la corriente de compensación en tiempo real basándose en la diferencia entre una señal de referencia, por ejemplo, la tensión deseada en el punto de carga, y la señal medida. Su objetivo es mantener la tensión y la corriente en el sistema cercana a valores ideales sinusoidales. Bueno, el desarrollo matemático. Como podemos ver en la parte izquierda, en la parte izquierda, en la figura 1, en la parte superior, vemos lo que es la parte de potencia, mientras que en la parte inferior vemos la parte de control. Solo viendo la parte de potencia tenemos dos corrientes, que es IS, que es la fuente, que es la corriente que sale de la trifásica, y IL, que es la corriente de carga. Esta IL, a su vez, se descompone en dos corrientes, que es I1L, que representa la componente fundamental de la corriente de carga, y IH, que representa la componente armónica de la corriente de carga. Al momento de nosotros colocar el control, se añaden dos corrientes más, que es IC, la corriente de compensación inyectada armónica, que puede tener el mismo valor o amplitud que IH, pero está desfasada a 180 grados, lo que genera pues ese signo menos en esta corriente. Y la corriente IDC, que corresponde a la corriente de enlace, que esta es la que mantiene el voltaje del enlace en el nivel deseado, que es propiamente la corriente de control. Como IC está determinada por el nivel de voltaje a través del capacitor, ese capacitor que se ve abajo en la figura 1, cuando el voltaje del capacitor de enlace está en un nivel predeterminado, la corriente IH y la corriente IC son iguales, por lo tanto se cancelan, y de esta forma quedaría la última ecuación que se ve ahí en pantalla, que es IS igual a la corriente de componente fundamental, que es I1L, más IDC, que es la corriente de enlace. Ya para obtener la corriente de referencia, acudimos a la teoría PQ, que esta teoría se puede, digamos, analizar desde dos enfoques, desde el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. La simulación se realiza mediante el dominio del tiempo, ya que esta facilita los cálculos y facilita, digamos, en general todo para pues poder generar la corriente de referencia y de compensación. Esto, ¿cómo lo hace? Mediante la transformada de Clark. Como podemos ver aquí en la figura 2, ingresa los voltajes los voltajes y corrientes de la trifásica en sus componentes de A, B y C, y lo que hace la transformada de Clark es que cambia o transforma de este componente de tres fases a uno de dos ejes ortogonales de alfa y beta. Como podemos ver en la imagen, tenemos ahí a la salida de la transformada de Clark los voltajes en alfa y beta y las corrientes en alfa y beta. Al lado derecho tenemos la fórmula matricial que nos da estos voltajes y estas corrientes. Siguiente, por favor.
Al momento de solucionar esta formulación matricial, tenemos que la suma compleja de las potencias activa y reactiva, P y Q, se puede representar mediante la ecuación número 6, donde S es la potencia compleja, P se refiere a la potencia activa, Q a la potencia reactiva, y ese asterisco que se ve en la corriente alfa y beta se refiere al complejo conjugado. Por lo tanto, digamos, los componentes de potencia activa y reactiva instantánea, P y Q, se pueden formar de la siguiente manera en la imagen o en la matriz que vemos en la diapositiva en la parte inferior izquierda. Nosotros ya con esto podemos obtener la potencia activa y la potencia reactiva, pero estas potencias tienen de igual forma sus componentes tanto en corriente continua como en corriente alterna. La componente DC de la potencia activa, como se ve en la figura 3, representa la potencia que va desde la fuente hacia la carga, mientras que la componente alterna de esta misma potencia representa la energía intercambiada entre la fuente y la carga. Por otro lado, la potencia reactiva, su componente DC representa una componente fundamental y la alterna representa una componente armónica. Y esta significa la circulación de energía entre las fases, como se ve en la figura 3. Siguiente, por favor. Nosotros necesitamos hallar la componente alterna de la potencia activa, entonces nosotros tenemos la primera ecuación, que es la potencia activa menos la componente en DC más la pérdida de potencia consumida por el filtro. Ya teniendo propiamente la componente alterna de la potencia activa y la potencia reactiva, mediante la fórmula matricial de la número 11, podemos hallar las corrientes de referencia de compensación en coordenadas alfa y beta. Y mediante la fórmula número 12, realizamos la transformada de Clark inversa para pasar de esas componentes alfa y beta a componentes trifásicas. Siguiente, por favor. Ya para el control PI tenemos en la figura 5 que ingresa un voltaje de referencia que este va a ser comparado. Para el control PI, pues tenemos el control proporcional integral, que este regula el voltaje comparado con la señal de referencia. Luego ya tenemos el GIS propiamente, que se compone primero de la transformada de Clark, que anteriormente la mencionamos, y esta pasa propiamente a la corriente de referencia I asterisco. Esta corriente son las corrientes DCA si se comparan con la corriente IS que proviene de la fuente para dar el error de corriente. De ahí pasa a la función de transferencia del inversor y que su salida da la señal de control, que en este caso sería BC, que de igual forma se compara con BS para generar un error, una señal de error que pasará a la función de transferencia del filtro activo, que se denota en el cuadro como link t.f, y esta mandará una señal IC igual que se compara para generar el error IS y pasará a la función de transferencia del capacitor y ahí dará propiamente la señal de control y la señal de retroalimentación en bucle cerrado. En la figura C vemos propiamente el diagrama de bloques del controlador PI, donde vemos la ganancia KI, la ganancia integral, la ganancia KP, la proporcional y la función de transferencia del condensador. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que GIS propiamente es la función de transferencia que relaciona las corrientes de fuente trifásica sobre las corrientes de referencia trifásica. Y en la parte de abajo, la siguiente ecuación ya muestra el voltaje DC sobre la referencia de voltaje, que es la función de transferencia de circuito cerrado controlado por la tensión de corriente continua. Esta función de transferencia de circuito cerrado es una función de transferencia de segundo orden, por lo tanto se tiene que comparar con la función de transferencia correspondiente, que es la que se encuentra abajo, HS. Esta función, al momento de comparar, ya podemos despejar las ganancias KP y KI, dando como resultado que KP es 2 por el factor de amortiguamiento, por la frecuencia natural, por el condensador, y KI es la frecuencia natural sobre 2 factor de amortiguamiento.
continuación se va a presentar lo que corresponde a la simulación. En un primer momento poseemos lo que es el bloque Clock Transformation, la parte de la teoría reactiva de la potencia activa y reactiva, el PI con la componente índice de referencia. Adicionalmente, la parte del filtro, que pues nos va a ayudar a generar las corrientes de referencia alfa y beta. Recordando que son dos ejes ortogonales. Posteriormente a ello tenemos la parte de referencia, donde pues pasamos en este caso del dominio de los ejes, bueno, no tanto dominio, sino de la parte ortogonal hacia una referencia ya a cada fase. Posteriormente pues poseemos la parte de current hysteresis o corriente de histeresis, donde para cada fase pues se tiene su parte, en este caso de histeresis, relacionada con sliding. Y acá ya llegando a la parte de potencia encontramos pues nuestro universal bridge, el cual nos ayudará a inyectar la corriente de compensación, nuestro condensador y pues nuestra señal de referencia en DC. Decir que claramente el sistema se intentó asemejar. Esta parte de las ganancias nosotros la podemos ver acá en lo que sería el artículo. Estas Ks él nunca las dice, entonces por medio de método Monte Carlo nosotros logramos ajustar unas ganancias para lograr obtener una salida similar. En su efecto, pues decir que este sistema no se centra en el factor de potencia ni en corrección del mismo, sino en la conservación de los armónicos con la corriente, pues propiamente de la corriente. Si nosotros miramos, acá en el artículo muestra la salida de corriente en IL, en la carga. Cuando nosotros abrimos esta parte de la simulación, bueno, claramente lo tenemos que correr. Cuando nosotros abrimos esta parte de la simulación, donde está la corriente de carga, ya en la sección donde se inyecta la corriente de compensación, podemos ver cómo cada fase se encuentra sincronizada, bueno, no sincronizada, sino presente. Adicionalmente, pues no hay una afectación a los armónicos. Esto se puede ver en las crestas de la onda. Y si miramos el artículo, podemos ver que claramente pues es algo similar. Adicionalmente a ello, pues acá podemos ver un poco la parte de la compensación, donde si nos miramos por acá podemos ver un poco las corrientes de compensación, bueno, de referencia alfa y beta. En su efecto tienden a valores en infinito, ya que pues los armónicos al fin y al cabo va a ser una sumatoria de n, y al final pues la simulación nos deja pues un resultado similar a lo que se tenía en el artículo. Decir que claramente todo lo que es la parte de Clock Transformation y PQ Calculation se tomó tal cual. Podemos ver acá la parte de las referencias, el PWM signal, lo que es los relés, la parte, bueno, no lineal, y esto sería más que todo el SAF en Simulink. Muchas gracias.